Buenos días, muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. ¿Me pueden Buenos días, confirmar si me profe. escuchan, por favor? Sí, sí se escucha. Gracias, Emanuel. Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar. Muy poquitos conectados, pero bueno, con esos los demás seguramente no les interesa. Muchachos, vamos entonces a continuar trabajando el tema que empezamos a ver el día lunes. Estamos hablando de energía potencial eléctrica. Voy a retomar un poquito todos los conceptos de manera muy rápida lo que vimos el lunes para continuar pues ejemplificando y haciendo el cálculo de la energía potencial eléctrica entre dos cargas o dos cuerpos cargados. Eh, Antes de que iniciemos, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, algo que quiera compartir con el grupo? No, profe. Ok, bueno, gracias. Voy a entonces a compartir mi presentación, mi presentación para que rememoremos un poquito esta parte que empezamos a ver la sesión pasada. Hablábamos de que pues puede existir, en este caso existe más bien entre cada par de cargas una energía potencial que se puede acumular o se puede perder dependiendo de la naturaleza de esas cargas o es decir, pues, de la naturaleza de esas cargas y además del medio en que se encuentren y de qué tan cerca o qué tan alejados estén. La energía potencial, la equiparábamos como la energía potencial eh, gravitacional que conocemos. Eh, Esta energía potencial gravitacional, pues es la que nosotros normalmente experimentamos por el efecto de la atracción de la Tierra sobre nuestro cuerpo o sobre los cuerpos que están sobre la superficie de la Tierra. Esto es, en general en el universo se supone que todo par de cuerpos se atraen con una cierta fuerza y entonces esa fuerza, a medida de que se cambian las condiciones, esa fuerza puede aumentar o disminuir. De esa forma, cualquier objeto a una cierta distancia de la superficie terrestre, pues tiene una energía potencial. A medida que se aleja de la superficie terrestre, se incrementa esa energía potencial porque
pues puede hacer un cierto trabajo una vez que libera esa energía. De forma similar, muchachos, entre dos cuerpos cargados o dos cargas eléctricas, se genera una energía potencial. La diferencia es que entre las cargas no solamente hay atracción, sino también hay repulsión. Entonces, por eso tenemos una serie de comportamientos complementarios diferentes a lo que es la energía potencial entre dos cuerpos, un cuerpo muy masivo como es la Tierra y cualquier otro cuerpo sobre su superficie. En el caso de las cargas eléctricas, pues el efecto puede ser combinado debido a que hay tanto atracción como repulsión entre estos cuerpos. Tenemos aquí del lado derecho dos cargas positivas que experimentan repulsión entre ellas. Tenemos un par de cargas positiva y negativa que lo que experimentan es atracción. Entonces, dependiendo de su naturaleza, si son positivas o negativas, pues cuando interactúan con otra carga, podrán acumular o podrán disminuir su energía potencial con respecto a esa otra carga. Entonces, la definición que veíamos de esta energía potencial está un poco, pues un poco definida, un poco indefinida, digamos más bien. Está definida como un trabajo que se realiza en contra de la fuerza, está aquí descrito, para traer una carga desde un lugar muy lejano, aquí se refiere al infinito, hasta un punto determinado. Entonces, bueno, veíamos que esta energía potencial propiamente es, al final, resulta de ser el trabajo que se necesita realizar para mover una carga que está cerca de otra, para moverla de un punto a otro, para cambiar la distancia o la separación entre dos cargas que están interactuando. Y entonces, si tenemos dos cargas que interactúan, entre ellas siempre se va a generar una energía potencial eléctrica. Si variamos las condiciones que tienen estas cargas entre sí, es decir, si las alejamos o las acercamos, pues va a haber ciertos comportamientos en esa energía potencial que están descritos en esta lámina. En este lado derecho dice que esta energía se almacena cuando dos cargas de diferente signo se alejan o cuando dos cargas del mismo signo se acercan. En esos dos casos, la energía potencial se almacena o se acumula o se incrementa. Y más abajo me dice la lámina que la energía se puede perder o disminuir cuando dos cargas del mismo signo se alejan o dos cargas de diferente signo se acercan. Eso es lo que vamos a tratar de corroborar en este día por medio de el cálculo de las energías potenciales que se generan entre dos cargas y cuando cambian esas condiciones, cómo cambia esa energía. Entonces, eso es lo que vamos básicamente a tratar de visualizar el día de hoy. Para ello, entonces, definimos más adelante en la siguiente lámina, definimos que hay una forma de determinar la energía potencial entre dos cargas. Y bueno, después de que analizamos toda esta información que está en esta lámina, decíamos que si tenemos una carga colocada en algún punto del espacio y colocábamos otra carga a una cierta distancia, bueno, muy alejada de esta otra carga, pero la movíamos de tal suerte que la colocábamos a una cierta distancia, que llamamos la distancia A, esta carga, pues entonces este par de cargas tendrá una energía potencial acumulada. Y si movemos esta carga del punto A al punto B, entonces aquí va a haber un cambio en la energía potencial. Va a ser una energía potencial diferente a la que tenemos cuando está en el punto A la carga. Va a ser diferente a la energía potencial que tenemos en el punto B. De tal suerte que podemos calcular cuánto cambia esta energía potencial cuando la carga se mueve desde el punto A al punto B. Y para ello, pues lo primero que tenemos que hacer es poder calcular
la energía potencial que hay en cada punto, en el punto A y en el punto B. Más abajo, todo este rollo de fórmulas en donde calculamos el campo eléctrico, la fuerza promedio que se necesita para mover la carga desde el punto A al punto B y la distancia que recorre esta carga desde el punto A al punto B, aplicando la definición del trabajo. Encontramos esta primera ecuación que está encerrada aquí en la lámina, muchachos, que me dice que el trabajo que se necesita para mover la carga del punto A al punto B resulta del producto de la constante de proporcionalidad del medio por los valores de la carga de cada una de este par de cargas y multiplicados por esta diferencia de distancias a las que se encuentra cada carga. Y eso va a ser la energía potencial para mover la carga del punto A al punto B. Pero lo que nos interesa, bueno, eso es a lo que vamos a llegar finalmente. Más abajo viene una deducción de la fórmula que podemos determinar, con la que podemos determinar precisamente la energía, en el trabajo para mover una carga desde un punto muy alejado hasta un punto definido cercano a la carga. Y eso es lo que llamamos la energía potencial eléctrica. Está aquí ya encerrada la fórmula en este color verde. Y decimos que esta energía potencial eléctrica pues depende de varias cosas. Para empezar, depende del medio en el que se encuentre colocada estas cargas. Esta constante K, si ustedes recuerdan, la hemos estado usando siempre que decimos o suponemos que estas cargas eléctricas o estos cuerpos cargados eléctricamente se encuentran en el aire o en el vacío, porque a eso corresponde su valor, a esas condiciones. Entonces, si mis cargas están en el aire o vacío, puedo usar esta ecuación de esta manera, multiplicando esa constante de proporcionalidad de Coulomb por el producto de las cargas y dividido entre la distancia que separa estas cargas. De esa manera podemos calcular una energía potencial que existe siempre entre este par de cargas. Entonces, muchachos, les decía, creo que hasta aquí nos quedamos en la ecuación pasada, en la ocasión pasada. Les decía que si ustedes pueden observar esta ecuación y me pueden decir a qué se parece esta ecuación, con qué la pueden relacionar. ¿Alguien me puede comentar en este momento? Ley de Coulomb. Muy bien, en la ley de Coulomb, ¿en qué se diferencia de la ley de Coulomb? Que su distancia no está al cuadrado. Así es, muy bien, gracias, José Carlos. Entonces, efectivamente, en este caso, a diferencia de la ley de Coulomb, esta distancia no es al cuadrado, sino solamente es la distancia simple, ¿no? Entonces, realmente lo que quiero enfatizar aquí es que no necesitamos aprendernos nuevas fórmulas, porque están muy relacionadas con algo que ya conocemos. En este caso, recordar que la energía potencial eléctrica pues es prácticamente la misma fórmula de la fuerza de la ley de Coulomb, solamente que en este caso la distancia no es al cuadrado. Y entonces, bueno, si hacemos la ecuación dimensional o operamos las dimensiones de estas variables que entran en esta ecuación, al final vemos que lo que nos queda como unidad de esta energía potencial son Newton metro, que también conocemos como Joule, y que hemos trabajado en nuestro curso de Física 2, sobre todo para el trabajo, para la energía potencial, para la energía cinética y para la energía mecánica en general. Estas son las unidades de la energía o del trabajo. Y entonces lo que vamos a hacer a continuación, muchachos, es precisamente a determinar la energía potencial entre este par de cargas que tengo aquí arriba en esa imagen. Y para ello, pues lo primero que tenemos que hacer es pues determinar, darle valores. Por ejemplo, tengo aquí una carga 1, voy a ver si con este color se ve mejor. No está igual. Tengo una carga 1 que es una carga positiva. Vemos ahí sus líneas de campo saliendo de esta carga positiva.
Esta carga 1 vamos a suponerla de 10 microcoulombs. Y tengo aquí una carga 2 del lado derecho, que es una carga negativa. Y vamos a suponer que esta carga negativa es de menos 20 microcoulombs. Recuerden que ahí en ese signo pues está implícita la naturaleza de la carga, en este caso una carga negativa. Este signo negativo me dice que la carga es negativa. Y están separados a una distancia aquí. Vamos a suponer que esta distancia en la que están separadas son 5 centímetros. Y con eso vamos a calcular la energía potencial eléctrica que existe entre estas dos cargas. Desde luego vamos a hacer, como no hay aquí una consideración específica de un medio diferente, pues vamos a considerar que esto es aire o vacío, y entonces pues puede aplicar sin ningún problema la ecuación que ya tenemos ahí definida, porque esa es la que aplica precisamente para el aire o el vacío. Y entonces vamos a hacer este cálculo aquí, muchachos. Voy a reescribir esta ecuación aquí arriba, porque si vamos a calcular la energía potencial entre estas dos cargas, pues eso va a ser igual. En este caso, como lo que rodea estas cargas es aire vacío, a la constante de proporcionalidad de Coulomb, la constante K, por el producto del valor de la carga 1 por el valor de la carga 2, y dividido entre la distancia que separa a esas dos cargas, que es esta que está marcada en el esquema. Entonces, si sustituimos sus valores, muchachos, recuérdenme cuánto vale la constante K de proporcionalidad de Coulomb. ¿Alguien que se acuerde? 9 por 10 a la 9. Ajá, 9 por 10 a la 9, las unidades. Newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Muy bien, Emanuel, gracias. Newtons metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Y eso lo vamos a multiplicar por el valor de las cargas. En este caso, la carga 1, que es de, dijimos, 10 microcoulombs, pues son 10 por 10 a la menos 6, ¿no? 10 por Sí. 10 a la menos 6 coulombs. Y la carga de 20, de menos 20 microcoulombs, vamos a multiplicarla aquí. Punto importante, aquí sí vamos a poner el signo de la carga. A partir de este punto, de este concepto, sí necesitamos considerar el signo de la carga, porque es importante. Si no lo hacemos, no vamos a obtener buen resultado, porque como la carga, como en este caso la energía potencial eléctrica es un escalar, entonces ahora sí debemos tomar en cuenta su signo. Entonces aquí vamos a tener el signo negativo de esta carga de 20 microcoulombs. Y dividido entre la distancia, muchachos, la distancia son 5 centímetros. Si le expreso en metros, ¿cuánto es? 5 por 10 a la menos 2. 5 por 10 a la menos 2. Gracias, José Carlos. 5 por 10 a la menos 2 metros. Y entonces con eso podemos calcular ya esta energía potencial eléctrica. Si hacemos estas operaciones, voy a hacer... este no lo voy a operar todavía, lo voy a repetir como tal. 9 por 10 a la 9. No es cierto, de una vez. Vamos a hacer la parte de arriba de esta. Vamos a ver que si multiplicamos 9 por 10 me va a dar 90 por 20. Me va a dar 1800, ¿no? Si me equivoco me corrigen, muchachos. 9 por 10, 90 por 20 me da 1800. Sí. Sí, profe. 1800 por 10 a la 9 menos 6 me da 3, menos 6 pues me va a dar a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Y las unidades que tengo aquí pues son todas estas: newtons, metros cuadrados, coulombs cuadrados, pero después lo multipliqué por Coulomb cuadrado. Y aquí lo que tengo abajo son 5 por 10 a la menos 2 metros. Y entonces si hacemos, bueno, aquí podemos ya empezar a disminuir unidades. Estas con estas se eliminan. Este cuadrado de los metros con este metro que tengo aquí abajo se elimina también.
Y entonces, muchachos, 1800 entre 5, como era 360, ¿no? Sí. 360 y 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 2. Subo el 10 a la menos 2 arriba, positivo. Me quedan menos 3 más 2 por 10 a la menos 1, ¿no? 10 a la menos 1 y son newton metro o joules. Entonces, bueno, ya calculamos la energía potencial entre estas, perdón, aquí me faltó un detalle. Dijimos que estábamos tomando en cuenta el signo, no lo puse aquí. Debemos de poner este signo negativo aquí, porque al multiplicar por ese negativo me da un negativo y aquí también me da un negativo, que es menos 36. Entonces la energía potencial entre este par de cargas en estas condiciones es de menos 36 joules. En estas condiciones, esta es la energía potencial que existe entre estas dos cargas. Después, vamos a suponer, muchachos, que después de alguna manera, que no sé, de alguna manera lo que hacemos es alejar estas cargas de tal suerte que de 5 centímetros de separación que tenían originalmente, las vamos a separar hasta una distancia de 20 centímetros. Y entonces siguen siendo las mismas cargas, siguen siendo el mismo medio en el que están colocadas estas cargas. Esta es mi carga 1 de 10 microcoulombs. Y mi carga 2 de 10 microcoulombs, perdón, de menos 20 microcoulombs, es negativa, menos 20 microcoulombs. Y entonces, de alguna manera, logramos que estas cargas se separan o se alejaran. Y podemos determinar en estas condiciones una energía potencial diferente, porque como ya la distancia en la que se encuentran es diferente, pues seguramente esa energía potencial será diferente. La pregunta es, muchachos, ¿cómo consideran que debe ser esta energía cuando se separan estas cargas? ¿Mayor o menor? Menor. Menor. La razón, Emanuel, ¿por qué? Porque cargas de mismo signo, si se separan, daría un... pues sí, sería menor. Una disminución de la energía. Muy bien, está Ajá. bien. Si observamos directamente la ecuación del cálculo de la energía potencial, vemos que la distancia, en este caso lo que variamos fue la distancia, sería esta parte de abajo de la ecuación. Estaríamos incrementando este valor. Y bueno, matemáticamente, como esto está en el denominador, pues automáticamente cuando nosotros aumentamos esta distancia, pues por la relación que existe inversa en esta ecuación de esta distancia, pues eso hará que nuestro valor de energía disminuya. Pero bueno, vamos a corroborarlo. Porque además nos va a interesar, realmente lo que nos va a interesar es que determinar qué tanto cambia la energía entre una posición en la otra. Entonces lo que vamos a hacer ahorita en este punto es calcular la energía potencial para este caso cuando las dos cargas están separadas 20 centímetros. Pues hacemos el mismo proceso, ¿no? Calculamos esta energía por la constante K, ya que están en el aire o en el vacío, el producto de las cargas, y dividido entre la distancia que la separa ahora. Y sustituimos esos valores, otra vez es el mismo proceso, newtons metros cuadrados, coulomb cuadrado, y las cargas pues son las mismas, ¿no? Una de 10 microcoulombs, la primera, 10 por 10 a la menos 6, y ya no me cupo coulombs, y la segunda de menos 20 por 10 a la menos 6. La diferencia aquí va a ser la distancia a la que están separadas, es lo que va en el denominador. En este caso serían 20 centímetros, de la misma manera que en el caso anterior, 20 por 10 a la menos 2 metros. Hacemos este cálculo de forma similar como lo hicimos arriba. Aquí tendríamos que la energía potencial en este caso sería
9 dijimos que son 9 por 20 por 10 por 20 me dan menos 1800. Ya arriba vimos que al final nos quedan aquí Newton metro, divididos entre los 20 centímetros, que son 20 por 10, perdón, 20 por 10 a la menos 2 metros. Acá me faltó arriba la potencia, porque no son nada más 1800, sino son 1800 por 10 a la menos 3. 1800 por 10 a la menos 3. Ahora sí. Son Newton metro. Si hacemos esta operación, muchachos, 1800 entre 20 me va a dar 90, me parece, ¿no? Sí, 90. 90. 90 y 10 a la menos 3, entre 10 a la menos 2, menos 3 más 2, por 10 a la menos 1. Joules, Newton metro Joules. Y entonces la energía potencial en este punto, en estas condiciones, es de 9 joules. 90 por 10 a la menos 1 son 9 joules. Bien, entonces, perdón, es menos 9 joules. Menos 9 joules. Entonces la pregunta, muchachos, ¿cuál es la energía o cómo es la energía que acabamos de calcular con respecto a la energía que calculamos originalmente? Menor. La que calculamos ahorita es menor. Eso aparenta, ¿no? Decidimos aquí tenemos 9 joules, acá teníamos 36 joules, pero si nos damos cuenta los dos son negativos. Entonces realmente la energía que tenemos abajo es mayor que la que tenemos acá arriba. Aparentemente, de forma absoluta sí sería menor, pero si tomamos en cuenta sus signos, esta energía que acabamos de calcular, la segunda, es mayor que la que teníamos originalmente. Y bueno, para eso es que necesitamos calcular, para corroborarse necesitamos calcular esta última parte de la lámina. Tengo aquí una ecuación que me permite calcular la variación de la energía potencial, es decir, cuánto cambia la energía potencial desde una condición, digamos la condición inicial que es cuando estaban a 5 centímetros, hasta una condición siguiente que es cuando están a 20 centímetros de separación. Entonces, para eso necesito calcular esta variación de la energía potencial, porque precisamente esta variación de la energía potencial es el trabajo que cuesta mover la carga desde el punto A al punto B, es decir, en este caso, de una separación de 5 centímetros a una separación de 20 centímetros. Esta me va a dar qué tanto cambió la energía cuando movimos la carga para separarla hasta 20 centímetros de distancia. Entonces vamos a recordar, muchachos, seguramente en su curso de Física 1 o de Física 2, supieron que este triangulito significa la variación de alguna cantidad física, y en este caso la variación de la energía potencial. Ese triangulito se llama una letra delta, una letra griega delta, y significa variación, o se lee como una variación o cambio. La variación de la energía potencial en este caso, y cualquier variación siempre se define como una diferencia de dos valores de esta misma variable. Entonces, y una diferencia en este sentido. Siempre una variación va a ser el valor final menos el valor inicial. En este caso va a ser la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Menos la energía potencial inicial. Y entonces vamos a revisar, muchachos, ¿cuál es la energía potencial que tenemos al final? ¿Cuánto vale? Menos 9 joules. Menos 9 joules. Esta va a ser la energía potencial final, porque esta fue la condición final. Y esta va a ser la energía potencial inicial, porque era la condición original. Entonces, menos 9 joules, que fue la energía potencial final, menos
la energía potencial inicial. ¿Cuánto vale la energía potencial inicial? ¿Cuánto fue la energía potencial inicial, Menos muchachos? 36. Menos 36 joules. Entonces, si hacemos esta operación, vamos a poder determinar cuánto varió la energía potencial, cuál fue el cambio de la energía potencial. Me quedan menos 9 joules. Y menos por menos más 36 joules. ¿Cuánto me da eso, muchachos? Menos 9 más 36. 27. 27. Entonces, la variación de la energía potencial va a ser igual a 27 joules. 27 joules positivos. Esto quiere decir que este sistema ganó o incrementó su energía en 27 joules. Aparentemente, decíamos, sí nos dijo correctamente Emanuel al principio que estas cargas iban a ganar energía, pero aquí aparentemente tenían una energía menor, porque, bueno, relativamente se veía que este valor es menor, pero en realidad la energía que tenían originalmente era menor que la energía que tuvieron al final, y aquí se comprueba matemáticamente porque tenemos un valor de 27 joules, perdón, una diferencia de 27 joules positiva. Vamos a tratar de ubicar esto en una, por ejemplo, si tuviéramos aquí estos valores de energía en una recta numérica, aquí en la parte izquierda tendríamos aquí, por ejemplo, aquí tendríamos los menos 36 joules. Y la energía potencial final, los menos 9 joules estarían aquí, más a la derecha. Y para pasar de menos 36 a menos 9, aquí tuvimos que haber incrementado 27 unidades, en este caso 27 joules. Por eso aquí la energía se incrementó. Entonces, aparentemente es más pequeña, pero la variación de la energía resulta ser una variación positiva de 27 joules. En resumen, tenemos dos cargas de diferente signo que alejamos, que separamos, y eso nos da un incremento en la energía potencial eléctrica. Vamos a regresar a la lámina para resaltar esa parte. Teníamos dos cargas. Decimos que la energía potencial se incrementa. Estoy resaltando aquí. Se incrementa cuando dos cargas, en este caso hicimos de diferente signo, se alejan. Y entonces lo acabamos de corroborar con este ejercicio que hicimos. Tengo dos cargas, una positiva y una negativa, que se separaron, se alejaron, y entonces vimos que la energía se incrementó o aumentó, en este caso de 27 joules. Entonces esta parte ya la corroboramos con este ejercicio. Al separar dos cargas de diferente signo, vimos que la energía cambió, pero cambió de forma positiva, es decir, se incrementó. Vamos a hacer otro ejercicio más adelante en el que vamos a ver otro comportamiento, porque ahora, bueno, antes de pasar ese ejercicio, ¿me escucha alguna duda, pregunta o comentario con respecto a este? No, profe. No. Gracias. No, Entonces, profe. sí, gracias. Entonces, en lo que va a consistir esto es en calcular una energía potencial en una situación inicial, luego una energía potencial en una situación final, y calcular esa variación de energía para poder saber si se gana o se pierde energía, o cuál es el comportamiento de esa energía potencial conforme cambian las condiciones. Entonces vamos a repetir este ejercicio, pero lo vamos a hacer ahora para dos cargas del mismo signo. Entonces, en este caso tengo aquí dos cargas positivas simbolizadas. Tengo aquí una carga 1 de 5 microcoulombs. Ya tengo ahí abajo los valores, 5 microcoulombs. Y tengo aquí una carga 2 de 10 microcoulombs. Las dos son positivas. Y entonces vamos a ver que si calculamos su energía potencial en las dos
condiciones, podemos calcular también la variación y saber si este sistema de cargas, cuando pasan de tener, por ejemplo, una separación aquí de 2 centímetros, originalmente entre ellas, a una separación de, vamos a ponerle 10 centímetros, vamos a ver cómo cambia su energía potencial. Y lo primero que preguntaría, muchachos, así, antes de hacer cualquier operación, tengo 2 cargas positivas que están a una cierta distancia, en este caso 2 centímetros. Si esas 2 cargas positivas las separo de tal suerte que ahora, después de un cierto tiempo, tengan una separación de 10 centímetros, ¿cómo debiera ser esta energía potencial en el segundo caso? ¿Menor o mayor? ¿Cómo sería la energía potencial en el segundo caso con respecto a la energía potencial en el primero? ¿Alguna idea? Menor. Menor, teóricamente menor porque estamos a una separación diferente, pero vamos a ver, vamos a hacer el cálculo para ver cuánto cambia, qué tanto cambia la energía de un caso a otro. Vamos a repasar, digo, a resolver esto. No nos va a dar tiempo de resolverlo todo, solamente voy a acabar de plantearlo, porque vamos a suponer ahora que estas cargas ya no están en el aire o en el vacío, sino que están dentro de un medio diferente, que es un medio que tiene una cierta permitividad relativa. Vamos a decir que esta permitividad relativa es de 5. Entonces, muchachos, vamos a ver, ya nos va a dar tiempo de terminarlo. Lo vamos a dejar para terminarlo el día de mañana. Solamente vamos a plantear, muchachos, como tengo aquí una permitividad diferente, ya no aplica la constante K de Coulomb, porque eso solamente aplica para aire vacío. Entonces tenemos que modificar nuestra ecuación y cambiar esta parte en donde entraba la constante de Coulomb. ¿Cómo debo de considerar entonces esta permitividad relativa? ¿Cómo cambia esta ecuación? ¿Qué pongo en lugar de esa letra K? ¿Alguien se acuerda? Cuando tengo una permitividad relativa, ¿cómo cambia esa K? Sería 1 entre 4pi Ajá, por epsilon relativa por epsilon ajá. del medio absoluto. Muy bien, un epsilon relativa por la permitividad absoluta del aire vacío y el producto desde luego de las cargas y la distancia entre la distancia de separación. De esa manera vamos a determinar ahora la energía potencial, en este caso porque tiene una permitividad diferente. Necesitamos considerar eso porque entonces las energías se afectan también por eso, así como se afectó la fuerza o se afectó antes el campo eléctrico. Entonces ya hasta ahí vamos a dejar esto, muchachos. El día de mañana vamos a continuar. Muchos los que estuvieron apoyándome, déjenme su nombre ahí en el chat, pongan en participación su nombre. Nos queda un minuto de la sesión. No olviden registrar su asistencia del día de hoy, por favor, ahí en el formulario que ya se debe de haber publicado. Y el día de mañana vamos a hacer vamos a completar este ejercicio para calcular las energías en las 2 situaciones y vamos a ver cómo es que se comporta esta energía. Se aumenta, se disminuye, pero tomando en consideración que ahora ya tenemos están en un medio diferente al aire o el vacío. Y les vamos a determinar mediante esta ecuación. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario adicional? Profe, ¿cómo dijo Leo, que pusiéramos los que participaron? pones tu nombre y pones participación Ah, ok, ahí gracias. en el chat. Nos queda un poquito menos de un minuto, muchachos. Por favor, registren su participación ahí en el chat. Sí, sin problemas, aunque hayan sido observaciones.